Estamos aquí abriendo el programa Caminemos Juntos. Este es un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tenemos el gusto de compartir con ustedes este momento y estamos aquí en el panel Juan Carlos, Félix, Manuel, Miguel, quienes habla José, y en los paneles de control Roberto Pato Molina. Tengan ustedes muy buenos días entonces. Y largamos nomás. El tema principal de hoy es la idea de la renuncia. Resulta que en CAF tenemos como elemento, como sustrato de la enseñanza, la palabra renuncia. Lo hemos comentado varias veces en el programa, hemos hablado de la renuncia, pero siempre hay algo más para decir y hay algo más para aclarar, tanto para nosotros como para quienes nos escuchan. Y para practicar. Y para practicar también, sí. Bueno, el tema es entonces la idea de la renuncia. Generalmente podemos decir que hay dos grandes corrientes. Las almas que orientan su vida en un sentido de compartir las cosas de su vida, y aquellos que le parece que todo el devenir es relativo, es decir, son los materialistas, los relativistas, los que dicen que todo es transitorio también, y transitoria es la vida. Quiere decir que terminada la vida, termina toda la existencia. Entonces, el objetivo es disfrutar lo que uno puede disfrutar en este momento, que es totalmente opuesto a la idea de la renuncia, que es el trabajo sobre uno mismo para llegar a un objetivo trascendente. La idea de la renuncia es más amplia de lo que estamos enfocando en este momento, porque CAF tiene un mensaje para la humanidad. La idea de la renuncia tiene que ver, según mi punto de vista, con aspectos totalmente cotidianos de la vida. ¿No nos ha pasado que de niño tuvimos que renunciar a ciertos juguetes porque nuestros padres no lo podían comprar porque eran muy caros? En ese momento no sabíamos que era una renuncia, pero teníamos que aceptar la realidad. Más tarde, de adolescente, sucedió que necesitábamos, para dibujar, estaba estudiando esta persona dibujo lineal con tablero, hojas, escuadra, regla T, etc. Y no tenía la familia un coche donde llevarlo y tampoco se podía pagar un taxi. Entonces tenía que subir en el ómnibus con el tablero y con todas las cosas, comprar el boleto y arreglárselas como pudiera en algún asiento si es que lo había. Y tenía que renunciar a la comodidad.
porque tenía que aprender dibujo lineal. Más adelante, cuando la vida lo hace grande, hay momentos en que su salud ya puede tener un significado en sus actividades, porque si trabaja y de pronto se enferma, con toda seguridad que el médico de fábrica va a ir a la casa a ver qué le pasa, por qué no asiste, porque la familia llamó por teléfono a la fábrica diciendo que estaba enfermo. Y tiene que aceptar las indicaciones del médico. Quédate 3 días en tu habitación en la cama, no tomes tal cosa, toma tal medicamento, etc. Y tiene que renunciar al premio que le daban todos los meses por asistencia perfecta. Pasan muchas cosas que nos muestran que necesitamos renunciar. Más adelante, cuando ya somos más grandes, y puede ser que tengamos en marcha una empresa, una pequeña empresa, a veces el grupo que la dirige, que pueden ser 2 o 3 personas, no se ponen de acuerdo en algo y tienen que tomar una decisión para dentro de un día, no mañana, sino pasado mañana. Y uno tiene un punto de vista, otro tiene otro punto de vista, el otro diferente, pero llega un momento en que tienen que buscar la zona de confluencia, el punto de acuerdo. Tienen que tomar una decisión, pero no pueden estar peleados, son socios. Entonces, cierta persona tiene que renunciar a lo que él consideraba lo mejor para aceptar lo que para los otros 2 compañeros era lo mejor. Bueno, podemos seguir así hasta el infinito. La renuncia vive entre nosotros los seres humanos. Y una de las expresiones que nos muestra precisamente la vida cotidiana es el cambio continuo. Nada es permanente, nada es para siempre, y cada uno va eligiendo dentro de ese contexto siempre cambiante, va forjando un destino, lo que realmente quiere hacer en la vida, qué quiere hacer con su vida. Y como bien se decía recién, cuando uno quiere concretar algo, sin querer y sin darse cuenta, está renunciando a muchas otras cosas. El otro día escuchábamos un ejemplo bastante común y trivial. Bueno, si una persona se quiere casar y le gusta a una chica, está renunciando automáticamente a todas las demás. Es lógico, es obvio. Y así nos pasa con cada cosa de la vida. Pero fundamentalmente ese cambio continuo va por dentro, diríamos. La vida cotidiana, la vida de todos los días, la vida de las personas, de todos nosotros, está rodeado de esos cambios continuos. Pero no siempre aceptamos con mucha soltura los cambios que se van produciendo en nosotros mismos. Quisiéramos ser distintos a lo que somos, quisiéramos haber dicho las cosas de otra manera, quisiéramos haber funcionado de otro modo. Y bueno, dentro de ese cambio continuo está a nuestro alcance ir modificando algunas cosas para que se vaya dando aquello que nosotros queremos para nuestro bien y el bien de todos. Claro, así es. La renuncia obviamente está presente en toda la vida. Uno renuncia porque tiene que estudiar y deja otras cosas. Uno tiene que trabajar y deja otras cosas que quiere hacer por cumplir con su deber. En el devenir de la vida, en el devenir del tiempo, la renuncia está implícita para todos los seres humanos. Pero esta renuncia, hay otra renuncia como más sutil, más espiritual, más de la conciencia, que para mí tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad de uno con lo que uno tiene que hacer, pero la responsabilidad también de uno con todo el entorno, todo el medio y todo el mundo.
A medida que se amplía la conciencia, que se va saliendo del centro personal que uno tiene, entonces la renuncia significa ya no pensar solamente en uno, sino pensar en el bien común. Y el bien común pueden ser dos, uno y otro. El bien común pueden ser la familia, el grupo familiar. El bien común, pensar también en la responsabilidad de uno y del medio de su barrio, de su provincia, de su país, de su mundo. Esto me parece que hace que uno tenga que tomar una responsabilidad global, una conciencia global, para que sus decisiones hagan dar pasos a la comunidad, a todo el ser humano, a todo el grupo humano, para que realmente lleguemos a ese mundo ideal donde podamos convivir realmente entre seres humanos. Hay que tener en cuenta que los integrantes de CAF tenemos conciencia que nosotros de alguna manera tenemos que ser testimonio de que el devenir es una realidad y que eso, de alguna manera, tenemos que reflejarlos en los demás. Por ejemplo, cuando a alguien se le muere un ser querido y dice, ¿por qué a mí me tenía que ocurrir? ¿O por qué ha ocurrido esto? Un accidente, por ejemplo, es decir, la pérdida de un miembro, ¿no? Lo que nosotros tenemos a mano para ayudarlo es que eso es parte del devenir, es parte de la vida. El hombre no nació para vivir 80 años o 90 años. Hay seres que han nacido para vivir 10 años, o 5, o 4, o con 3, o 2. Y que ese es lo que él necesita para producir el desenvolvimiento que necesita en su proceso, ¿no es cierto? Ahí aparece otra idea que es muy importante, la idea de la participación. Yo no solo tengo que participar de el conflicto, el malestar o la angustia del otro, sino de alguna manera sentirme consustanciado con él para que de esa manera pueda transmitir con mi ser íntegro, no solo con mi razonamiento, ¿no es cierto?, que ese es el sentido de la vida. La vida es una escuela. Nosotros estamos aquí para aprender, nosotros estamos aquí para desenvolvernos. Y eso tenemos que aprender a comprenderlo para aceptar todas las circunstancias de la vida que nos tocan vivir. Hay un ejemplo interesante relacionado con esto en una película que se llama Zen. Y en una de las escenas, una mujer ha perdido su hijo, su bebé, se ha muerto. Es un bebé de pecho. Y va desesperada a este monje a mostrarle el bebé. Y él llora con el bebé en brazos y se lo devuelve a la mujer y le dice, busca un hogar donde nadie haya muerto. Y ella, sin entender mucho, sale disparando, corriendo, y empieza a recorrer todas las casas que encuentra, y después vuelve desesperada y le dice, tú lo sabías, en todas partes ha muerto alguien. Esa es la enseñanza que él le quería dar, y en ese momento ella no podía ver. Estaba tan dolorida, tan acongojada por ese dolor de ese fallecimiento, que no lo podía comprender. Pero cuando va recorriendo las otras casas y se encuentra que en todas partes ha muerto alguien de distintas edades, de distintas maneras, entonces se da cuenta que es parte de la realidad de la vida. Y si bien ese dolor ella lo sigue sintiendo y lo tiene que transmutar, lo tiene que trabajar, ya tienes un enfoque distinto para ver la vida y el acontecer de ese dolor que le toca a todos los seres humanos de una manera o de otra. Y sí, así es. Acá Es una cosa... algún punto de vista. Estaba recordando que en CAF al principio, o sea, 70 años atrás, por ejemplo,
y durante mucho tiempo se habló más sobre la egoencia que sobre la renuncia. No sé si es porque era difícil de explicar y tendría que esperar a una etapa siguiente de experiencia, pero la egoencia es la conciencia expansiva y participante. Esa es la definición de conciencia expansiva y participante, la egoencia. Y es un poco lo que dijo José, de esa expansión, y Félix también, la expansión de la conciencia, tener conciencia de que el dolor no es de uno solamente, sino que tenemos que participar con el dolor de todos, que siempre hay algo, alguna falta, alguna muerte, alguna enfermedad de otro, que no nos afecta directamente, pero entran dentro de nuestra conciencia. Así es, en CAF también se han inventado quizás algunas palabras como esa que nombró Miguel, egoencia, para nombrar que no es una actitud egoísta, sino que es un trabajo en uno mismo para expandir la conciencia, la expansión del ego y no el encerramiento del ego. Pero volviendo a la renuncia, yo quería también mostrar otra faceta. Es decir, hay una parte que uno tiene que aceptar en la vida, lo que no puede cambiar, como es la muerte, como es la enfermedad, como son esas cosas que nos contaron recién, que no podemos modificar nada, hay que aceptarlas y crecer con ellas. Y hay otras partes, otras cosas, que sí podemos hacer un trabajo en nosotros. Cuando hay otras personas que tienen otras creencias religiosas, políticas, económicas o de lo que sea, y a veces es difícil tener acuerdo con ellos, pero tenemos que convivir en este mundo con personas que opinan distinto. Tienen opiniones distintas, o tienen características distintas, o tienen intereses distintos. ¿Cómo vamos a hacer en este mundo si los intereses de cada uno son muy fuertes y muy personales o muy particulares? Cada uno va a tirar siempre para su lado y no vamos a tener solución. Bueno, allí empieza otra vez la renuncia, la egoencia, la expansión de la conciencia. ¿Cómo hacer para que no pensemos solamente en forma particular y privada, sino en ese bien común, que es lo que va a dar engrandecimiento al hombre? Lo que decía José se encuadra dentro del principio de la participación. Participación implica todo eso. Participación implica que todo lo que existe y todos los que existen forman parte de mí. Entonces, descarto todas las discriminaciones, todas las ideas que sean distintas o se opongan a mis ideas. El objetivo es compartir lo que ese alma está sucediendo y brindarle o acompañarla en sus necesidades si sus principios y sus ideas no coinciden con la mía. Entonces, el alma o el participante de CAF de alguna manera orienta toda su vida a la participación para hacer prevalecer la necesidad de los demás sobre las suyas propias. Un poco se va desdibujando el contorno de un yo separado y distinto, de un ser particular. Si bien tenemos que funcionar de ese modo, y esa es la realidad de la vida cotidiana, al mismo tiempo, cuando nos vamos dando cuenta de tantas cosas y vamos tratando de vivir estos principios, nos damos cuenta que ese yo se va desdibujando para transformarse en un nosotros los seres humanos, y empezamos a ver todo desde otra óptica. Entonces, si bien cada uno tiene su enfoque, sus intereses y demás, hay algo en común en todo eso que tenemos como seres humanos, y eso que tenemos en común es lo que nos une y lo que nos ayuda a trabajar y a acompañarnos. Hay muchas personas de distintos credos, de distintos principios, de distintas ideas de lo que fuere, pero ocurre una catástrofe, ocurre algo muy doloroso para todos y todos colaboran con todos. Nadie le pregunta al otro qué religión tenés, de qué partido político sos, se ayudan.
creo que esa es la base del ser humano, como un ser humano. Entonces, de ser yo y de ser mío y de ser separado y distinto, empieza a haber un nosotros, un nuestro. Este es nuestro mundo. Lo estamos construyendo entre todos. Sí. Bueno, muy bueno. Hemos hecho otra vez entonces como un bosquejo de lo que es la renuncia, porque hay mucho más para decir. Y quisiéramos también que los oyentes colaboren con sus opiniones, sus sugerencias, claro, o sus preguntas. Bueno, y ahora los invitamos a todos, para disfrutar un poco de música.
Otoño porteño es lo escuchado, una de las partes de la composición Las estaciones porteñas, inspirada en las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Originalmente Piazzolla las compuso para su quinteto, provisto de violín, piano, guitarra eléctrica, contrabajo y bandoneón. Y a partir del éxito de esta composición hubieron muchas adaptaciones, en este caso una para guitarra sola, interpretada en esta ocasión por la guitarrista Stephanie Jones, quien tiene una trayectoria realmente larga a pesar de su joven edad y una gran lista de premios, distinciones, becas y reconocimientos en todas partes del mundo. Stephanie Jones interpretó Otoño porteño de Astor Piazzolla. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medio-flash.com, todo con minúscula. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre el camino en la web, www.caf.org, o bien el correo para nosotros, los integrantes de la radio, infocaf@gmail.com. Los teléfonos, el fijo de la radio 03546 420 007 o bien el 15 53 81 09 o 15 53 81 12. Continuamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tenemos en esta entrevista de hoy una conexión con una... Está del otro lado de la pantalla Andrea Paredes, es equinoterapeuta, es profesora de inglés y está iniciando un curso de PNL o Bio-Neuroemoción. Hay mucho para hablar, pero para acotar primero vamos a tomar uno de los temas. Buen día, Andrea, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Hay un poquito de problema con la conexión, por eso se corta a veces el sonido un poquito. Andrea, ¿cómo nace el interés por los caballos? Yo como todo niño, o todo niño que yo he conocido por lo menos desde chica, siempre era la locura por montar a caballo. Y con mi familia siempre hemos sido de viajar mucho, incluso al interior del país para visitar familia, y en todos los viajes yo me acuerdo que los molestaba mi mamá y mi papá con que fuéramos a alquilar caballos, que fuéramos a andar a caballo, que yo quería, y siempre por una cosa u otra, muy pocas veces lográbamos concretar eso. Y cuando tenía 9 años, se dio la casualidad de que la tía de mi mejor amiga, que era mi vecina también, era instructora de equitación, pero no estaba ejerciendo. Y la molestamos durante un año que era todos los días llamarla, por favor, danos clases, hasta que la convencimos. Y se armó una escuela de equitación con nosotras dos como alumnas. Pero bueno, después creció, se armó una escuela enorme y todo, pero así fue que arranqué, a los 9 años que empecé a montar. Qué linda. Andrea, Andrea, si estamos haciéndote una entrevista y vos sos profesora de equitación, ¿no sería prudente que estés arriba de un caballo? ¿No sería conveniente que estés arriba de un caballo? Claro, un caballo de juguete. No, acá
Claro, así nos mostrás Claro. cómo son tus habilidades. Claro. ¿Y cómo empezó después de que empezó con la equino, es decir, con la escuela de equitación? La equinoterapia Claro, ¿cómo se va después a la equinoterapia? es todo un proceso. Como yo fui primero, por supuesto, alumna de equitación, después ayudante de los profesores de equitación, y me fui metiendo más en el tema este de la enseñanza. Hice los cursos, hice mi instructorado, aprendí de distintas disciplinas dentro de equitación, porque yo enseño volteo, adiestramiento y salto, y siempre estaba buscando para hacer cursos y clínicas para mantenerme actualizada en todas estas disciplinas. Y en uno de esos cursos en Córdoba me enteré de que existía la equinoterapia, que yo no había escuchado nunca hablar de eso. Y me metí a averiguar, me terminé enamorando de la disciplina esa, así que dejé en stand-by un poquito las otras y me metí de nuevo a estudiar eso, ya con la base que traía de todas las otras disciplinas. Así que una vez que aprendí lo que era la equinoterapia, la apliqué a las otras disciplinas también, así que hacíamos una mezcla de todo. Y bueno, hice todos los cursos habidos y por haber que había acá en Argentina, porque no había, no sé ahora la verdad, pero en ese momento no había una universidad o una carrera que fuera específicamente de equinoterapia. Y todas las clínicas y cursos que habían eran todos basados en la experiencia de cada uno de los que dictaba el curso. Así que, bueno, una vez que hice todos los cursos que había acá, se me dio por averiguar si había algún curso en algún país limítrofe para hacer. En realidad la equinoterapia nace en Europa, pero me quedaba muy lejos para irme. Así que dije, bueno, averiguamos por acá primero. Y justo dio la casualidad que no sé cómo llegué a una escuela que dentro de todo un centro de recreación en Estados Unidos, que justo estaba buscando un instructor de equitación para el verano y trabajaban con equinoterapia. Y yo mandé currículum por mandar, por decir, bueno, no lo tengo por seguro, a ver qué pasa. Y al día siguiente me contestaron y me contrataron. Qué bárbaro. Así que fue un mes a las correas de estar haciendo los temas para la visa y todo, pero bueno, tuve la oportunidad de irme allá donde estuve 4 meses casi, trabajando 17 horas al día exclusivamente de quimioterapia y aprendiendo allá de todo y volví con la cabeza que me explotaba, así que Sí, mira. volví. Ahora, Andrea, Volvamos un poquito para atrás. ¿ese está dedicado especialmente para los niños o para los niños y adultos también? Edad. En equitación hablo de equitación englobando lo que es equinoterapia y cualquier otra disciplina, ¿no? Nosotros siempre decimos que equitación se puede hacer de los 0 a los 100 años, porque se puede adaptar a cualquiera. Ahora, No hay Andrea, ¿cómo podríamos definir la equinoterapia? ¿En qué consiste? ¿Cuál sería la base del trabajo para la terapéutica? Perfecto. Equinoterapia nosotros decimos que es una terapia complementaria en donde se utiliza el caballo como coterapeuta también, no lo tratamos como si fuera un objeto que está ahí, como se utiliza por ahí una pelota o cualquier cosa en alguna otra terapia, sino que es el coterapeuta que es el que nos ayuda, porque sin el caballo no sería equinoterapia, no podemos trabajar de esa forma. Equinoterapia se distingue de otros tipos de terapias complementarias por los principios terapéuticos que tiene, que son 3, que son la transmisión de calor, la transmisión de impulsos y el movimiento tridimensional del lomo del caballo, que es único en el mundo animal, por eso es que es tan importante, tan lindo los resultados que se logran en lo que es equinoterapia. O sea, la equinoterapia consiste que el que está siendo tratado tiene que subir a un caballo. No necesariamente, también se hace equinoterapia pie a tierra, porque hay ciertas patologías o ciertos casos en los que el paciente o el participante no puede montar porque puede llegar a ser contraproducente, entonces se hace todo el trabajo pie a tierra, que se llama. Entonces el paciente sigue trabajando con el caballo, se hacen otro tipo de actividades, pero no con la parte de monta. ¿Qué enfermedades o padecimientos
sufre el niño que motiva el tratamiento por equinoterapia? Bien. Acá en La Rioja, el 90% de los pacientes que han trabajado conmigo han sido por parálisis cerebral o problemas motrices derivados de alguna otra, a veces de accidentes que han tenido en algún momento o de enfermedades ya que traían de nacimiento. Y el otro 10% han sido chicos con autismo. Pero la gran mayoría problemas motrices, sobre todo por parálisis cerebral. Ahora, Andrea, ¿cuánto dura más o menos un tratamiento? Bien, buena pregunta. Nosotros, en mi caso, por lo general, yo recomiendo un mínimo de 3 meses de trabajo. 3 meses. Lo que me ha pasado a mí particularmente con este tipo de pacientes con parálisis cerebral o con autismo son patologías o situaciones que no pueden revertirse. Se pueden mejorar, se pueden trabajar, se pueden tratar, pero no se pueden revertir. Entonces nos ha pasado de pacientes que hacen el tratamiento a veces por un mes nada más y tienen muy buenos resultados, y al tener buenos resultados dejan de venir a la terapia. Y eso es una vuelta atrás. Entonces cuando vuelven hay que trabajar ya sobre otras cosas. Entonces el ideal sería que puedan, aunque sea una vez al mes, poder ir a una sesión, pero 3 meses por lo general es el tiempo mínimo que se trabaja. Claro. Andrea, enfermedades, voy a poner ejemplo, puede ser que me equivoque, enfermedades como la epilepsia, el mal de Parkinson, el Alzheimer, ¿se benefician con la equinoterapia? Sí, muchísimo, muchísimo. Hemos tenido también pacientes con epilepsia o con convulsiones, con crisis de ausencia. Lo bueno de trabajar no solo con equinoterapia, sino con cualquier tipo de zooterapia, es que los animales trabajan el instinto de otra forma. Entonces muchas veces en caso de personas con convulsiones, por ejemplo, con epilepsia, el animal nos avisaba antes de que ocurriera el episodio que iba a pasar. Entonces, con uno de nuestros pacientes que tenía estas crisis de ausencia, tenemos un caballo que 10-15 segundos antes de que el paciente fuera a tener esa crisis, el caballo se plantaba, no se movía. Y la primera vez nosotros no entendíamos qué pasaba, por qué no se mueve, por qué no quiere avanzar, hasta que nos dimos cuenta de que entraba en la crisis el paciente. En cuanto pasaba, el caballo se empezaba a mover solo de nuevo. Pero son cosas que uno por ahí no puede prevenir y que el caballo sí las percibe, sí las previene. O sea, hay una conexión muy efectiva, muy íntima entre el animal y el paciente. Ahora, ver las conexiones que se hacen, los binomios que le decimos nosotros entre caballo y paciente, porque nosotros tenemos varios caballos también, ahora ya tengo menos, pero siempre que llegaba un paciente nuevo lo hacíamos trabajar por lo menos una vez con cada uno de los caballos, porque siempre terminaban enganchando con alguno. Es increíble porque es un clic que se hace. Hay veces que gente que le tenía miedo a los caballos, por ejemplo, que no se querían acercar porque los consideraban animales muy grandes, muy peligrosos, y generaban una conexión con el caballo más grandote de todos, y no se querían bajar después de ese. Andrea, los caballos que usan, ¿son caballos elegidos especialmente? ¿Tienen que tener algunas condiciones naturales? ¿O puede ser cualquier caballo adiestrado para eso? Puede ser cualquier caballo que cumpla los requisitos que buscamos para hacer la terapia. Tiene que ser un caballo manso, un caballo sin cosquillas, un caballo que responda a las órdenes de voz, no solo del que está montando, sino del instructor que está abajo. Súper tranquilos, que sepan enfocarse en el trabajo y no se asusten por ahí con estímulos exteriores que pueden pasar, porque en un club están los chicos que pasan corriendo, el perro que ladra, la bolsita que se voló. Entonces tienen que ser caballos que se mantengan tranquilos frente a esas situaciones. El único tipo de caballo que no se puede utilizar para equinoterapia es el caballo de paso peruano, pero
porque el movimiento que tiene en el lomo es distinto, se pierde ese movimiento tridimensional que necesitamos para la terapia, entonces no estamos transmitiendo al que monta los mismos estímulos. Entonces es el único caballo que no utilizamos para equino. Ahora, entonces, Andrea, ¿el caballo también necesita un adiestramiento para que pueda servir como terapia para el paciente? Sí. Para equinoterapia el 99% de los casos, porque puede haber algún caso aislado en el que no, se utilizan caballos ya grandes, ya de 15 años para arriba, que ya tengan experiencia y que ya estén trabajados sobre todo desde mi punto de vista en lo que es el trabajo de adiestramiento, que se trabajen bien los aires. Por los aires me refiero a lo que son paso, trote y galope. Cada uno de esos aires tiene ciertos tiempos que tienen que respetarse y trabajarse bien para que el caballo trabaje bien la musculatura, que justamente son los músculos los que van a transmitir esos impulsos hacia la musculatura del paciente, el que esté montando. Los caballos... Si hay alguno que bien en esa cadena, me altera todo el resto, entonces no voy a obtener los resultados que estoy buscando. Los caballos que ustedes eligen, ¿están en algún campo especial que pertenece a la profesión de los equinoterapeutas? ¿En alguna estancia? No sé, porque supongo que no van a tener el caballo en un departamento. No, los caballos que yo he utilizado siempre para equinoterapia han sido caballos que he entrenado yo para esa actividad. Que he tenido uno que era de carreras, que pasó a ser de salto, porque lo entrenamos para salto, después para volteo, y cuando me enteré de lo que era equinoterapia, lo hemos trabajado también para equinoterapia. Pero los caballos que yo tengo y que yo he utilizado han sido caballos que venían con otras disciplinas de base, ya fuera salto, adiestramiento, volteo, y les hemos enseñado aparte a trabajar para equinoterapia. No hay, que yo sepa, un lugar específico en donde tengan caballos que sean justamente para equinoterapia, porque no es una actividad muy reconocida y por lo general el instructor que trabaja lo entrena personalmente al caballo. Claro. Andrea, ¿nos podría contar algún caso especial que haya tenido así como un paciente, algún trabajo especial que sea destacable? Tengo el caso, el que siempre cuento. O cómico. Es el de Tommy. Tommy ha sido el primer participante que yo tuve en equinoterapia. Fue de que yo me fuera a Estados Unidos cuando estaba recién terminando todos los cursos que había hecho acá. Un día dando una clase de volteo, se acerca una madre a preguntar, a contarme que tenía el hijo con parálisis cerebral, 9 años, y que había leído sobre los beneficios de la equinoterapia, pero nunca había encontrado en dónde hacerlo. Entonces le expliqué, le dije, yo tengo idea de lo que es, he estado haciendo los cursos, pero nunca lo he aplicado. Si ustedes están de acuerdo, si el kinesiólogo que lo está siguiendo está de acuerdo, podemos aprender sobre la marcha todo. Tengo la teoría, lo que me falta es la práctica, pero lo trabajamos. Y estuvieron de acuerdo y empezamos a trabajar. Tommy tenía parálisis cerebral, tenía ataxia y una espasticidad en todos los miembros, entonces no caminaba, estaba en una silla de ruedas, tenía funcionalidad en las piernas, pero no tenía control sobre el movimiento de su propio cuerpo. Empezamos a hacer monta doble, que se llama, en donde lo subíamos a él, detrás de él subía yo, y hacíamos lo que se llama equinoterapia pasiva. Equinoterapia pasiva significa el participante va montando y no hace ninguna otra actividad, se dedica solamente a pasear y a recibir los estímulos del caballo. Yo le iba haciendo algunos movimientos arriba y cosas por el estilo. Eso habrá sido una semana, porque iba 2 veces a la semana. Y al mes, Tommy empezó a caminar, porque el movimiento tridimensional del caballo, entre todos los beneficios que tiene, uno de ellos es que ayuda a que se grabe el patrón de marcha en el cerebro, porque los músculos y el movimiento, la disociación entre cintura pélvica y escápula que genera,
es la misma que genera una persona sana en bipedestación. Entonces, al estar montando durante 20 minutos, nosotros estábamos estimulando en Tommy los mismos movimientos, los mismos músculos, las mismas articulaciones que trabajarían durante 20 minutos de caminata. Claro. Y se empezó a soltar solo, así que empezó a caminar. Y antes... Estábamos todos ese día, la madre, nosotros, todos llorando. O sea, él no caminaba absolutamente y nada. Tommy siguió montando. No caminaba, él se manejaba en silla de ruedas solamente. Y en un mes logramos esto, que pudiera empezar a caminar, empezó a trabajar con andador, y hace un año me mandó una foto la madre de Tommy subido a una ventana, porque le gusta ver los tractores, y justo había una construcción en la calle, y él fue y se trepa a una ventana y todo, así que anda muy bien. Hace mucho que no voy aquí, ¿no? Pero va muy bien. En el tratamiento ese, por ejemplo, ¿siempre se utiliza el mismo caballo en ese caso? Cuando se genera ese vínculo, sí, porque es mucho más fácil, es mucho más fluido todo, no estamos peleando con el tema de lograr que conecte con el caballo. A veces el caballo tampoco quiere trabajar, pero cuando se genera esa conexión entre uno de los participantes y un caballo en especial, tratamos de utilizar siempre ese caballo, a no ser que por razones de fuerza mayor no se pueda, o que el caballo está enfermo, dolorido, lo que sea, pero si no, utilizamos siempre el mismo caballo. Yo conozco el caballo. ¿Cómo? Sí, yo conozco el caballo árabe, el caballo percherón y el caballo criollo. Yo no sé de esos tres, debe haber más calificaciones de la raza, pero ¿cuál de ellos parece ser el más adecuado? Para equinoterapia yo utilizaría más un criollo, un percherón. El árabe es increíble, es muy lindo, pero son caballos que suelen ser más chiquitos, Sí. Y por ahí para lo que es monta doble se puede complicar un poco más, y al ser pura sangre suelen ser un poco más Brioso. más reactivos, Sí. más que proactivos. Por ahí necesitan un poco más de control encima. El criollo y el percherón son caballos que tienen de por sí mucha resistencia, tienen muy lindo andar, tienen mucha fuerza, se bancan tranquilamente dos personas arriba en caso de que haya que hacer monta doble. Sí. Y sí, yo elegiría uno de esos dos. Ahora, Andrea, en estos tiempos de reclusión y pandemia, ¿se puede seguir trabajando normalmente con la equinoterapia o es más difícil? Nosotros estuvimos parados, yo todavía no recomencé con las actividades, pero cuando declararon la fase 1 acá, cortaron todo tipo de actividad, y el tema en equinoterapia particularmente es de mucho más riesgo, porque por lo general, sobre todo con los pacientes que yo estaba trabajando, eran pacientes que ya por una razón o por otra estaban inmunodeprimidos. Entonces exponerlo a ellos era mucho más riesgoso, digamos, así que por el momento están todos guardados. Todavía no hemos podido comenzar. ¿Cómo De a tendríamos? poco, ahora sí, una semana creo que ya habilitaron para que se pueda hacer equitación, pero el problema que tenemos ahora es que lo habilitaron para que sea un instructor con un alumno por clase. Y en equinoterapia trabajamos en equipo. Muy rara vez se puede trabajar con el paciente solo arriba del caballo y el instructor debajo. Muchas veces necesitamos auxiliares que vayan a los costados, o alguien que vaya arriba montando, un líder que vaya guiando el caballo. Entonces todavía no nos dejan trabajar por eso, pero porque somos muchos a la vuelta. Andrea, ¿cuál fue el origen de la equinoterapia? Es decir, supongo que no nació acá en Argentina y que debe haber nombres de profesionales que son clásicos en esa actividad
hombres o mujeres, no sé, que han marcado el camino, inclusive puede ser que hayan escrito libros. De libros que hayan escrito o profesionales que se hayan dedicado exclusivamente a esto, la verdad que no sé. Yo he estudiado lo que ha sido la historia de la equinoterapia. La historia. Y ya en el Imperio Romano allá, ya utilizaban los caballos como método para mejorar la salud, le decían, para mejorar la salud de cualquiera que tuviera una dolencia, que ellos decían que el caballo ayudaba, no solo en la parte física, sino en la parte emocional. Y en Europa no estoy segura de en qué país habrá empezado particularmente, pero sé que empezaron a aplicarlo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para el estrés postraumático, empezaron a utilizarlo mucho por eso. Y después se empezó a hablar de todo el tema de cómo ayudaba en la parte motriz, que es una parte en la que me he enfocado yo un poquito más. Yo me olvidé de decir que Andrea está en La Rioja ahora, ¿no? En la capital de La Rioja. Y estamos en esta comunicación, en esta videollamada. Está en la capital. Y ahí tiene su lugar de trabajo. Sí, está el club hípico del Parque de la Ciudad y ahí tengo mis caballos y ahí trabajamos. ¿Cuál es la perspectiva para el futuro, Andrea? ¿Qué planes hay? Hay muchos. Ahora, con todo esto me veo que se ha parado un poco todo, pero mi idea era poder armar en algún momento algún centro que fuera específico de equinoterapia y poder capacitar gente que se dedique a esta actividad particularmente, porque el problema que hemos tenido siempre es hacer una terapia que no está muy difundida, que no se conoce y que demanda mucho trabajo, no solo de estudio, sino físicamente es muy demandante. Me ha costado siempre encontrar gente dispuesta a hacer de auxiliar, incluso kinesiólogos que quieran trabajar en campo. Cuesta mucho, y cuando conseguimos a alguien hacemos lo posible por mantenerlo ahí, pero siempre surgen otras oportunidades o lo que sea y no logramos armar todavía el equipo ese interdisciplinario que siempre he querido armar. Así que este es otro de los proyectos que tengo, poder armar el equipo interdisciplinario de equinoterapia y que se dedique exclusivamente a eso, y un lugar en donde podamos trabajar solamente con lo que es equinoterapia, porque más allá de que todas las otras disciplinas también las trabajo, me gustaría generar un espacio más seguro, minimizar los riesgos al máximo para poder ver qué se puede lograr, porque si hemos logrado todas estas cosas en un ambiente donde no teníamos todas las cosas que necesitábamos, por ahí teniendo todo, logremos hacer cosas increíbles. Claro. ¿Cómo es el nivel de la equinoterapia en la Argentina? Supongo que habrá, si bien no está tan difundido, habrá distintos grupos que están trabajando en distintas provincias, ¿no? Sí, es más, ya se organizaron varios foros latinoamericanos de equinoterapia y uno de los últimos fue acá en Argentina, que se hizo en Salta. Hay una movida muy grande en lo que respecta a la terapia acá en Argentina, se está haciendo en todas las provincias, incluso en casi todas las provincias de Patagonia, Buenos Aires, y no estoy segura de si Mendoza y San Juan también ya hay una ley que rige equinoterapia para que figuren los vademecum también de las obras sociales. Acá en La Rioja todavía no la estamos luchando, pero hay también todo otro proyecto grande entre todas las provincias de lograr hacer que sea una ley nacional, no provincial, porque las leyes que hay son provinciales solamente. Claro. Pero hay mucha gente que se está dedicando a esto, por suerte, ojalá que se sigan sumando. Claro. Andrea, ¿podemos entender que la equinoterapia es un tratamiento que no es a término? Es decir, no tiene límite. Es decir, no es que llega un momento y uno le da de alta,
sino que tiene que acompañar al paciente toda la vida. Depende de la patología, porque a veces pasa también que tenemos personas con alguna lesión deportiva que utilizan la equinoterapia como complemento para la rehabilitación. Una vez que ya lograron el rango de movimiento que tenían antes de la lesión o que lograron volver a la normalidad, ya está. Sí nos pasa que la mayoría sigue yendo, pero porque les gusta la actividad, entonces ya pasan de hacer equinoterapia como terapia a hacer ya directamente equitación como deporte. Claro. Siguen haciendo la actividad en otra disciplina, digamos. Sí. Y siempre beneficiosa. Siempre va a tener la patología o del problema que queramos tratar. Bueno, me parece que no hemos adelantado bastante del tiempo. Se nos ha pasado rápido, 28 minutos. Así que vamos a dejar por ahora, porque tenemos que seguir con el programa, pero queda la puerta abierta, Andrea, para que después sigamos charlando otras cosas más. No solamente de la quimioterapia, sino del PNL y de otras cosas que sería muy interesante tratar. Sí, hay que ver un poquito más de eso, que todavía recién arranco. Bueno, muchas gracias, Andrea, entonces. Muchas gracias. Bueno, será hasta la próxima. Gracias A por la ustedes, atención. cuídense mucho, que estén bien y acá estoy para lo que necesiten. Gracias. Ok, gracias.
La composición escuchada se titula Milonga del Ángel. Es también una composición de Astor Piazzolla y es una de las partes que constituyen el ciclo, la serie de composiciones sobre el ángel. Una es Milonga del Ángel, la escuchada, Muerte del Ángel, otra composición, y la última de esta serie se llama Resurrección del Ángel. Ha sido interpretada la composición por el bandoneonista y acordeonista Mario Stefano Pietro-D'Archi, un intérprete italiano que en este caso estuvo acompañado por la Orquesta de Bielorrusia, Orquesta de Cámara de Bielorrusia. Milonga del Ángel, interpretada por Mario Stefano Pietro-D'Archi con la Orquesta de Cámara de Bielorrusia. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y como parte también de nuestro camino, queremos presentar siempre biografías, libros notables o personajes notables. En el caso de hoy hemos tomado una fracción de la vida, nada menos que de Astor Piazzolla. Estamos leyendo un libro y nos ha interesado mucho poder comentar un poquito, más que nada acerca de la infancia, la adolescencia y la primera juventud de este músico que fue Astor Piazzolla. Normalmente conocemos mucho de su música, de sus éxitos, quizás de su carrera ya como profesional consumado y completo, pero quizás de la infancia poco se ha hablado y quizás, por lo menos nosotros, poco conocíamos. Entonces, este es el tema. Astor Piazzolla, un músico argentino. Astor Piazzolla ha sido, por lo menos para mí, un enigma durante mucho tiempo. Cuando era joven no lo entendía Astor Piazzolla. Yo decía, ¿esto es tango o qué es lo que es? Y bueno, después pasa el tiempo y uno ve que el recorrido que él ha tenido en el mundo, el eco que ha hecho como argentino, como músico argentino, y todo lo que significa en este momento un Astor Piazzolla, no solo para la Argentina, sino para la música en general. Es, creemos, una persona muy especial desde esta óptica, y justamente de la infancia que él tuvo, lo llevó a ser de dos países casi que al mismo tiempo. Si bien él es nieto, creo, de italianos, Piazzolla, le debe mucho también a Estados Unidos, le debe mucho a Nueva York sobre todo. Y quizás esa parte es la que como argentinos nos cuesta entender. Cuando uno se va dando cuenta cómo es ese mecanismo interno de la formación que él tuvo como persona, hay cosas que empiezan a explicarse y hay cosas que empiezan a cerrar. Sí. Diríamos primero, para hacer un pantallazo grande, general, amplio, Astor Pantaleón Piazzolla, su nombre completo, nació en Mar del Plata, Argentina, 11 de marzo de 1921 y falleció en Buenos Aires 4 de julio de 1992. Fue bandoneonista y compositor argentino, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX, no del tango, de la música en general, y uno de los compositores más importantes de tango de todo el mundo. Resulta que desde muy joven, tenía 4 años, creo 3 o 4 años, que el padre lo lleva a Norteamérica, a Nueva York. Ahí es donde se crió desde muy joven. Por eso la facilidad de él también de hablar el idioma inglés, porque desde chiquito lo aprendió. Allí su padre, sin ser músico, pero sí amante del tango, una vez le regaló un bandoneón, esperando que alguna vez él se interesara por su pasión también por el tango. Comenzó a tocar desde muy temprana edad.
Después, ya grande, y aquí en Argentina, tomó clases con Alberto Ginastera y ganó un concurso llamado Fabien Sevitsky, con el cual pudo financiarse un viaje a Europa y estudiar armonía, música clásica y contemporánea con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger. Para llegar ahí tendríamos que destacar que Piazzolla era un niño muy especial. En principio era un niño de la calle. Él vivía en la calle y recibió la influencia de todo lo que sucede en las calles de Nueva York. Sus padres no le limitaban en ese sentido y él se creó con un carácter agresivo como consecuencia de la influencia que recibió del medio donde él se desarrollaba. Era peleador, su padre además lo hizo estudiar boxeo. Practicó boxeo, entonces estaba preparado para vivir en esas condiciones. Y a él le gustaba eso. En principio no le interesaba la música, después poco a poco sí se fue interesando y el tango fue uno de los últimos elementos que él integró a su interés o a su repertorio. Y una de las cosas importantes, nunca me había enterado de que Piazzolla componía también música clásica y que era un apasionado de ella. Hay una anécdota también en Buenos Aires muy curiosa, que no conocíamos, que teniendo Piazzolla quizás 7, 8 años o 10 años, se encuentra con Carlos Gardel en Nueva York. ¿Cómo es esto? El padre, Vicente Piazzolla, sabía que Gardel estaba en Nueva York y hace un muñequito. Él lo fabrica al muñeco. Tallador. Era un tallador. Y lo envía al hijo, Astor, a que se lo lleve al famoso cantante. ¿Cómo le decían a Gardel? El zorzal criollo, al zorzal criollo. Bueno, hay una anécdota porque él llega al departamento, al hotel donde estaba Gardel, y resulta que se encuentra con una persona que no podía entrar porque se había olvidado la llave. Era parte de los músicos de Gardel. Entonces lo hacen entrar a Piazzolla por un pasadizo, por una ventana, por una cosa así, y le dice: Gardel es el que tiene pijama lunares. Y así entra por una ventana y se encuentra primero con Lepera, creo, y después con Gardel. Lepera se molestó por esa entrada así, un intruso, un chiquito que entra por una ventana. Como un ladrón. Pero Gardel, no, Gardel con mucha afabilidad los recibe y se pone contento. Tanto es así que él le sirve, este chico, le sirve de traductor en Nueva York, claro, porque hablaba el inglés como cualquier chico. Fluidamente. Y tanto es así que hay dos cosas curiosas. Una es que Piazzolla participa de una pequeñísima escena de la película El día que me quieras, que se estaba filmando en Nueva York. Sale como un canillita, vendedor de diarios, que está ahí en unos segundos nada más en la película. Ese es Piazzolla. Y otra cosa que en un momento Piazzolla toca el acordeón, el bandoneón, a Gardel. Gardel se admira de la facilidad del chico, de su música clásica, de su formación, y cuando toca un tango dice: eso no es tango, eso parece algo gallego, lo dice. Bueno, esas son las escenas con Carlos Gardel. Y hay otra más, una suerte, que Gardel lo quiere tomar al chico como un acompañante de sus giras. Y el padre de Piazzolla le parece que no y no lo permite. Porque es muy joven. Pero esto le vale que Piazzolla dijera: si hubiera ido con Gardel, en lugar de estar tocando el bandoneón, estaría tocando el arpa. Porque son palabras de Piazzolla. Claro. Porque en esa gira, después de Nueva York, cuando van a Medellín,
un accidente aéreo hace que toda la banda de Carlos Gardel fallezca. Piazzolla tenía un defecto físico. Las personas con algún defecto físico visible, tenía una pierna más chica que la otra, suelen no estar exentos de burlas y maltratos verbales, más aún en un ambiente como el que estaba frecuentando, y allí es que empezaría a adoptar una peculiar personalidad, de golpear primero dando rienda a sus diabluras, que fueron algo más que un exceso de picaresca. Es posible que haya sido sencillamente un mecanismo de defensa ante las numerosas hostilidades. Troilo apodó el gato. En el lunfardo de esa época se refería a una persona que vivía en la noche, como le pasaba a Piazzolla, a su joven bandoneonista. Pero este estaba muy lejos de ser una persona que vivía de la noche. Deseaba vivir otro tipo de vida. No aceptaba que esa, la de los tangueros, fuera mi destino, decía Piazzolla. Quería salir de todo eso. Y creo que esa intención, esa ansiedad me salvaron. Piazzolla toma la importante decisión de comenzar un noviazgo con Odette Maria Wolf. Tiene 18 años y estudia pintura. Quien lo introduce en las novedades del cubismo, el surrealismo y la abstracción. Le da otro entorno. Piazzolla y Odette Maria Wolf se casaron en octubre de 1942 y fueron a vivir a una casa de departamentos en el barrio porteño de Montserrat. Del matrimonio nacieron sus hijos, Diana, 1943, y Daniel, 1944. Sí, se les llama a la familia las 3D, La 3D. Porque era Dedé, la Dedé, madre, la esposa de Piazzolla, sí, Diana y Daniel. Daniel. Bueno, hacemos un pequeño corte porque queremos también ofrecerle música de Piazzolla y enseguida retornamos para seguir con la vida de este músico.
Esta última composición se titula Violentango, compuesto también por Astor Piazzolla en la década de los 70. En esa oportunidad, en esos años, Piazzolla compuso distintos tangos con el sufijo tango en la misma palabra, en el título. Por ejemplo, libertango, meditango, violentango, que es la composición escuchada ahora. Esta composición ha sido arreglada porque el original es compuesto para el quinteto que tenía Piazzolla en esos años. En este caso, el compositor ruso Leonid Desyatnikov realizó un arreglo de las 4 piezas, las 4 estaciones, y de esta en particular también el violentango, adaptándola para orquesta de cámara y bandoneón o acordeón. El caso de esta versión es interpretada por Mario Stefano Pietrodarchi tocando el acordeón. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y ahora continuamos con lo que precedía el programa, que era un poco la vida de Astor Piazzolla, o algunos detalles de su vida, porque en realidad su vida fue muy itinerante, no solo porque viajaba, sino porque cambiaba de orquestas y de profesionales que lo asistían en la enseñanza y en el aprendizaje a lo largo de toda su vida. Lo que comentaban antes respecto de Gardel es que él les dice que le habían ofrecido un asado con respecto a la filmación de la película El día que me quieras. Y fue para él un honor poder participar de ese asado siendo tan chiquito, ¿no es cierto? Y recuerdo que Castellano, decía él, tocaba el piano y yo el bandoneón. Por supuesto, acompañando a Gardel cantando. Pero tuvo la suerte de que el piano estaba tan desvencijado que prácticamente no lo pudo usar. Entonces, él tocó un tango para que Gardel cantara. Y ese fue el primer contacto que él tuvo con el tango, el primer toque, aunque realmente no repercutió demasiado en él, pero sí tocó las fibras sensibles que tenía adentro. En toda una línea, uno leyendo un poco esta vida, aprende unas cuantas cosas acerca del tango, y es que había más de una línea. Yo era totalmente ignorante de esto, y había toda una línea renovadora, dentro de la cual también estaba Troilo. Y Piazzolla, cuando era muchacho todavía, empieza a acercarse a la orquesta de Troilo porque le encantaba. Él decía que Troilo para él era un dios, y se quedaba encantado escuchando y mirando. Y dentro de sí mismo empezó a desear, a querer formar parte de esa orquesta que para él era una maravilla, era un paso gigantesco. Y entonces él se iba a escuchar, no sé si pagaba un café o qué, y se quedaba escuchando y escuchando y escuchando, a tal punto que se llegó a conocerse de memoria el repertorio de esa orquesta, que era amplísimo. Y un día, mientras él está tamborileando en la mesa, siguiendo el ritmo de la música, se acerca uno de los miembros de esa orquesta y empieza a conversar con él. Coincide que hay un bandoneonista de la orquesta de Troilo que no puede porque está enfermo y al otro día tienen que presentarse en público. Y el chico le dice a este hombre que a él le gustaría. Entonces, medio a regañadientes, van y se lo presentan a Troilo. Troilo le hace hacer una prueba con el bandoneón y simplemente le dice: ese traje que tenés puesto no va a servir, tiene que ser azul, mañana debutás. así entró en la orquesta de Troilo. El gordo Pichuco. Otra anécdota que recuerdo también de ese libro
es que caracteriza un poquito el carácter o la fisonomía, digamos, de Piazzolla, es que hay un momento que él va al Tango Bar a escuchar y resulta que creo que hay dos músicos o dos personas que son ciegas, que llegan ahí al bar también. Entonces los ciegos le piden a Piazzolla, cuando entra una chica linda, díganos y nosotros le hacemos un piropo. Eran ciegos, por eso le pedían al chico, el muchacho, que le dijera cuando entraba una chica linda. Pero resulta que este era muy pícaro y cuando entraba un señor, un hombre o un viejo, le decía, ahí entra una chica linda. Y los otros le estaban haciendo piropo a alguien que no sabía quién era. Sí, esa era una característica de Piazzolla. Piazzolla era muy chistoso. Toda su vida fue así. Toda su vida también fue alegre y era capaz de alegrar a todas las personas. En 1940 arribó a la Argentina el pianista Arthur Rubinstein. Cuando Piazzolla se enteró de ello, se dirigió al Palacio Alzaga Unzué en la calle Arroyo, donde residía el músico desde hacía 2 meses. El mismo pianista le abrió la puerta y recibió a su huésped, quien lo llevó a un concierto para piano. El pianista tocó una parte y le preguntó al joven si deseaba estudiar seriamente. Tal fue así que Rubinstein se tomó el trabajo de llamar a Juan José Castro, el residente en Barracas, con quien tomó clases entre 1939 y 1945. Esa era la época de la guerra, pero hasta ese momento la Argentina se mantenía un poco neutral. Por eso muchos de los grandes músicos emigraron a la Argentina, no solo Rubinstein, sino Eric Kleiber, Walter Gisekin, Aaron Copland y Manuel de Fallas, que se radicó en Altagracia. El puerto lejano tenía una sincronía considerable con otros teatros del mundo que quedaban en pie. Los conciertos de la Asociación Sinfónica y la Asociación Filarmónica en los teatros Presidente Broadway, Metropolitan, permitían el acceso a un repertorio significativo, donde él tenía cabida. Hay que hacer una pequeña aclaración nomás, que Rubinstein lo quiere contactar con el compositor y director de orquesta Juan José Castro, pero este no estaba disponible, no estaba con tiempo para ofrecerle clases a Piazzolla, y él lo contacta con Alberto Ginastera, un eximio y quizás de los más grandes músicos que tuvo la Argentina, para que estudiara con él. Así es como que las clases de Ginastera a Piazzolla fueron también una gran base en su formación musical. Después que hay toda esta historia, empieza a haber la evolución del tango y empiezan a producirse las rivalidades. Aquellos que no aceptan el tango nuevo de Piazzolla y aquellos jóvenes que fervorosamente lo apoyan. Entonces hay una banda, hay una parte que empiezan a llamarlo el asesino del tango. Piazzolla, el asesino del tango. Y él dice, sí, yo no quiero el tango que es de antes, el del compadrito, el del farolito. No, claro que no quiero otro tango, un tango nuevo, un tango, no le llamemos tango, pero le llamemos, si quieren, música contemporánea de Buenos Aires. Uh-huh. Y un comentario es que trasciende Buenos Aires. Y aquí hago referencia a un músico, un chelista japonés, muy en boga hoy, que se llama Yo-Yo-Ma, que dice de Piazzolla, es una música realmente increíble, celestial. No es de Buenos Aires, ha trascendido, pertenece al patrimonio de la humanidad. La música de Piazzolla es fuera de las fronteras de Argentina, pertenece a la música especial, clásica de la humanidad.
El tango Inspiración de 1943 es el primer arreglo que hizo Piazzolla y que fue grabado por la orquesta de Troilo con armonías clásicas. Se puede percibir una abundancia de cromatismo de paso en los pizzicatos, en las cuerdas y en los trinos barrocos del piano. El manejo de las voces es acotado. Troilo aparentemente borraba o dictaba los preceptos de la corrección tanguística, pero al mismo tiempo aprobaba y valoraba ciertos arreglos. Inspiración, con ese arreglo, aunque borrado parcialmente, era uno de los éxitos de sus presentaciones. Además, lo volvió a grabar cada vez que tuvo un nuevo contrato con una discográfica. Lo registró por primera vez para la RCA en 1943 y luego para TK en 1951 y para Odeón en 1957. Hay una versión grabada por Piazzolla con su propia orquesta en 1947, en cuya versión aparecen mayores acciacaturas en las cuerdas, y el orquestador se permitía una mayor soltura contrapuntística, pero dentro de los límites que fijaba la convención. En contraposición al mito instalado, una gran parte del público tanguero, además de los músicos, valoraba los arreglos de Piazzolla. Hay que aclarar que el tema de la música de Piazzolla, tal como se menciona en un artículo, no es una música precisamente fácil. Es por eso que Troilo se veía obligado a borrar, según Piazzolla, un 70% de la música que él le agregaba o le cambiaba, porque era muy difícil para los músicos de esa época. Fijémonos que si él era capaz, él podía componer, o de hecho hizo música clásica, sabía mucho de música y le exigía mucho a su orquesta. Cuando en sus orquestas, que tuvo varias, también los obligó a estudiar música, los obligó a practicar y a ensayar muchísimo, cosa que no era tan frecuente en una música popular, digamos, sí, como era el tango. Además, dentro de sus trabajos está que hizo música para muchas películas, ¿no es cierto? Y además hizo arreglos para muchos grandes orquestas de tango, sí, ¿no es cierto? Eso es parte de sus trabajos también. Yo quisiera terminar con una anécdota que comenta Lalo Schifrin con respecto a la controversia con los tangueros de la Guardia Vieja. Lalo Schifrin, este músico, dice que estaban comiendo con él, con Piazzolla, y este estaba triste e indignado con los tangueros que no reconocían su mérito o su nuevo tango. Y bueno, él le decía, no te debe importar lo que digan ellos, que si lo haces, que si lo que haces es tango o no, no es tu problema. Lo que vos estás haciendo es Piazzolla. Bueno, llegamos hasta acá. Este es un pantallazo también, como los muchos pantallazos que damos, pero para que tengamos una imagen de una persona, alguien que hizo arte y que nos representa muy bien, no solamente en Argentina, en todo el mundo. Gracias por acompañarnos, estimados oyentes, y los invitamos otra vez más para el próximo domingo, para que sigamos caminando juntos a través de la vida espiritual, de la vida de todos los días. Muchas gracias.